La entrevista. Juan Rodríguez Plaza. Bien, y a esta hora, como cada mañana, de lunes a viernes y durante la próxima media hora, 28 minutos para ser exactos, vamos a hablar de temas que tienen que ver con lo destacado de la actualidad de nuestras islas, también de fuera de nuestras fronteras, y lo hacemos como cada día con personas que tienen cosas que aportarnos y respuestas que darnos, o por lo menos intentamos que sean respuestas o lo más aproximado a ellas. Vamos con ello. Así con la sintonía de la serie True Detective, una gran serie, por cierto, y además esta sintonía la ha elegido nuestro invitado de hoy, que es Félix Ríos, criminólogo y perito judicial. Y bueno, que a Félix Ríos le guste True Detective entra dentro de lo natural casi. Félix, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, te sorprendería, Juan, pero rara vez veo ni series ni películas de temas criminales, pero las bandas sonoras sí me gustan y esta la verdad que está muy bien. O sea que, claro, series y películas que tienen que ver con tu quehacer diario, dices, por favor, un respiro. Ya está bueno. Ya está bueno. Bien, pues tenemos muchas cosas de las que hablar, porque la verdad es que ninguna época del año nos deja huérfanos de actualidad en lo que tiene que ver con sucesos, desgraciadamente, muchos de ellos terroríficos, y sobre todo en la parcela en la que está Félix metido, que suelen ser temas escabrosos y suelen ser... En fin, asuntos feos, pero alguien tiene que estar ahí para pelearlos y para resolverlos y para investigarlos primero, antes de resolverlos después, ¿no, Félix? Pues sí, la verdad que sí. Bueno, ¿por dónde quieres empezar? Este mismo mes de agosto, hace unos días, tampoco hace mucho, ha caído una banda de falsos guardias civiles dedicada a robos violentos en Tenerife. Esto parece de película, de esas que no ves, o de series de esas que no ves para descansar, pero esto parece como en las películas esas donde se ponían las máscaras de los presidentes americanos para entrar a robar en un banco y este tipo de cosas. Le llaman body. Le llaman body, y ponerse uniformes falsos de policías para entrar a robar. Yo qué sé, la banda del Joker robando en la película de Batman y cosas así, ¿no? Sí, pero esto sucede, y bueno, y vaya que se ha sucedido hace unos días en la isla. De hecho, no es la primera vez que esto ocurre. Yo recuerdo un caso que hubo en Lanzarote hace no demasiados años, donde también se dedicaban a extorsionar. Además, me acuerdo que cogieron a un taxista que tenía bastante dinero, lo secuestraron en la casa, y también se dedicaban a hacerse pasar por guardias civiles, ¿no? Además, no sé por qué es curioso que siempre rara vez lo hacen haciéndose pasar por policías nacionales, lo suelen hacer más bien haciéndose pasar por guardias civiles. Se trataba de una banda que efectivamente tenía pues sus chalecos, hasta tenía sus mascarillas de protección con el logotipo de la Guardia Civil, sus gorros, placas, etcétera, y bueno, pues se dedicaban a dar golpes, pues ganando esa confianza inicial, ¿no? De hecho, uno, por ejemplo, de los atracos, entre comillas, que hicieron fue precisamente para, digamos, entrar en confianza con los responsables del transporte de fondos de una empresa del sur de Tenerife, y que, hombre, obviamente aquí, como tú bien has comentado, en España no tenemos esa cultura de desconfiar del que lleve un uniforme, ¿no? O del que te saca una placa, ¿no? Que en muchas ocasiones dices, pues que nos fiamos entre comillas, de todo el mundo, ¿no? El ciudadano medio yo creo que no sabría diferenciar qué es una placa de policía de verdad, de una de ficción, de una de carnavales. Además, como ya que tiene placa todo el mundo, los detectives privados tienen su placa, hay algunos peritos judiciales que tienen su propia placa también. Entonces, al final se crea un poco un cisma ahí extraño en el que pues la gente confía y no sabes lo que te encuentras. A mí esto me choca también porque fíjate qué curioso y qué diferentes son algunos países. Yo que voy mucho a México, en México esto ocurre muchísimo. O sea, hay un montón de gente que se dedica a suplantar agentes de la autoridad, ¿no? Es más, es que hay agentes de la autoridad que venden directamente sus uniformes, sus placas y sus armas a los delincuentes para que se cometan pues determinado tipo de atracos o extorsiones, o incluso en muchas ocasiones pues hay mucha policía corrupta que se dedica a esto, ¿no? En España, gracias a Dios, no hay tanta corrupción como pensamos dentro del ámbito policial, y yo que, por ejemplo, sí he conocido y tengo buena relación con la Brigada de Asuntos Internos de la Policía Nacional, he colaborado con ellos en algún asunto, de hecho estuve en Madrid hace poco reunido con ellos,
pues te das cuenta de que no se ve tanto y además es un trabajo bastante silencioso, ¿no? Cuando ocurren este tipo de cosas no salen en prensa, ¿no? Cuando se descubre que un funcionario pues ha estado robando dinero, que ha estado estafando, lo que sea, pues rara vez se ve. Pero bueno, chapó por la Guardia Civil que consiguieron desarticular esta banda y bueno. 4 detenidos, otros 4 investigados por los presuntos delitos de robo con violencia, detención ilegal, allanamiento de morada y usurpación de funciones públicas. Aparte del robo, que ya tiene lo suyo, toda esta suplantación de identidad y autoridad, esto también tiene unas penas potentes, ¿no? Claro, es un delito. Ya solo hacerte pasar por un policía, aunque no cometas ningún tipo de delito, ya te va a caer un marrón de los gordos, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que se suma al resto de las penas que en su momento, pues, seguramente tendrán que sufrir en sus carnes estos delincuentes, ¿no? Pero ya digo, es curioso porque está pasando sobre todo con bandas de fuera, ¿no? Que se hacen pasar por guardias civiles, que además es curioso porque yo recuerdo algún caso donde, no sé si creo que eran yugoslavos, ¿no? Y yo decía, pero con el acento que tienen a lo Conde Drácula, ¿sabes? Identificándose como un guardia civil, ¿cómo es que no levantan sospechas, no? Pero bueno, al final... ¡Alto a la Guardia Civil! Exacto, entonces al final la verdad que suena un poco a chiste, pero bueno, al final se trata de que ganes la confianza inicial, de que tú pares a un vehículo, que la persona se baje, que te abra la puerta a un vigilante de seguridad de transporte de fondos. Y estos de esta banda de la que estamos hablando de hace unos días, detenida por la Guardia Civil, por la auténtica Guardia Civil, ¿estos también eran de fuera? ¿Eran extranjeros? No lo sé, lo he tratado de averiguar, pero por ahora no me han confirmado, ¿eh? No me han confirmado. Pero vamos, los tipos eran gente que preparaba las Porque cosas. tenían currículum, además, ya en robo. Sí, claro, y además te digo una cosa, la gente piensa que esto es un poco, venga, voy a hacerme pasar por Guardia Civil y a ver lo que me sale. No, estos tíos planificaban los atracos, hacían vigilancias. O sea, siempre el delincuente, al igual que lo hace la policía, tiene un trabajo previo, ¿no? De preparación de la ejecución del hecho delictivo, ¿no? Y estos no eran precisamente unos principiantes, eran gente que trabajaba las cosas, hacían sus planes de evacuación, un plan B por si la cosa sale mal, hay que coordinarse, hay que hacer vigilancias, hay que hacer pruebas, en fin, un poco banda como los que vemos a veces en las películas tipo Ocean Eleven y demás, ¿no? Que de repente vemos que la preparación es casi tan importante como la ejecución, ¿no? Pero se sabe el detalle de alguno de estos robos porque muchos de ellos eran con violencia, o sea, los tipos llevaban el uniforme de la Guardia Civil, pero luego el robo lo efectuaban de forma violenta, con lo cual el uniforme ya les daba igual. Claro, porque llega un momento en el que cuando ya digamos la víctima se da cuenta de que estos tíos no son polis, pues obviamente para poder o sea, entraban en domicilios particulares, tocaban a la puerta. Bueno, tenían un poco de todo. Estos estaban más centrados en temas que tenían que ver con empresas, con robar a empresas. Entonces se trataba de que, pues, temas de transportes de fondos, etcétera, pues vigilando ese tipo de cuestiones, saber quién es el que sacaba dinero de una empresa, quién lo llevaba a otro, etcétera. Asalto al furgón del dinero. Más o menos, pero a veces ni siquiera hace falta asaltar el furgón, ¿eh? O sea, con que cojas a la persona cuando se esté bajando del coche, cuando se esté subiendo y cuando el hombre venga a reaccionar diciendo, esto es un poco extraño, a mí estos tíos me parece que no son polis, pues ya te han dado una samanta de golpes o te han retenido lo que sea y te han sacado el dinero, ¿no? ¿Llevaban armas? ¿Llevaban pistolas? Sí, no, sí, estos tíos... Sacarla y enseñar la pistola un poco ya... O ni eso, ya te digo. Ya. Bueno, otro de los asuntos que también es reciente, de estos últimos días atrás, es el triste fallecimiento del empresario Ángel Ferrera. Y sus hijas han lanzado una sugerencia, cuando menos inquietante, y que desde luego merece una vuelta y un repaso para la investigación, por supuesto, y para comentarlo aquí porque Félix conoce del particular. Las hijas han sugerido que el empresario podía estar siendo envenenado desde hace algún tiempo. Sí, más o menos la historia de todas maneras, Juan, para situarnos un poco cronológicamente, porque puede ser confuso a veces cuando leemos titulares. Silvia, Sonia y Marta ya habían puesto, digamos, la tilde sobre esta cuestión y ya habían, digamos, levantado la sospecha de que su padre, a pesar de estar sufriendo un cáncer de pulmón, que ya estaba en fase metastásica, podía aparte estar siendo envenenado por lo que sería la viuda, ¿no? Parece que por lo menos ellos apuntan a eso. Este señor, pues sabemos que él enviudó a su vez de la madre de sus 3 hijas y luego con posterioridad pues se casó con la actual viuda de la que ahora estamos hablando, ¿no? Recordemos, perdona Félix, un pequeño paréntesis, que Ángel Ferrera es uno de los importantes empresarios de la historia reciente de Canarias, de los últimos 40 años. Fundó la Confederación Canaria de Empresarios, fue presidente de Toyota Canarias durante 40 años, en fin.
Sí, no, bueno, de hecho, se da la circunstancia de que en una ocasión un círculo empresarial me invitó a dar una conferencia y él era uno de los que estaba ahí era una cena conferencia, que ahora se lleva mucho, esto de que son 12 o 14 personas cenando y mientras ellos comen tú les sueltas un chorreo y luego tú intentas comer mientras ellos te hacen preguntas, ¿no? Pero sí, era un peso pesado del mundo empresarial canario, no cabe duda, y evidentemente cuando hay dinero por medio, pues los casos se vuelven más polémicos, ¿no? Esto le pasa a una familia más o menos normal y a lo mejor nadie rechista, ¿no? Si te fijas, es muy paralelo al caso que tuvimos de la tía de un actor, de la mujer de un actor, perdón, Sí, en Madrid hace no mucho, que además eran todos de origen asturiano. Luis Lorenzo. Exacto. Entonces, bueno, pues eso, la tía de Luis Que Lorenzo. se sigue investigando ese asunto. Se sigue bueno, no nos investigando. dispersemos. Si quieres, luego comentamos algo sobre ese tema. Se sigue investigando, seguimos pero con bueno, lo del señor digamos Ferrera. que el cariz es más o menos algo parecido, ¿no? O sea, llega el fallecimiento de una persona y parte de las personas que entiendo que posiblemente no serán beneficiados por la herencia, de la misma manera en la que lo serían de otro modo, pues ponen digamos, ese marco de atención. Lo que sí quiero matizar es lo siguiente. Ellas ya esto lo habían señalado antes de que este señor falleciera y de que la viuda intentara la incineración, ¿vale? Y, no digamos que la viuda no es la madre de las 3 hijas denunciantes. Efectivamente, es la segunda esposa de este señor. Bien. Una vez él había enviudado en su momento, ¿no? Pero lo que quiero decir es que esto ya era una cuestión que se estaba investigando desde antes y que ha sido la jueza la que ha ordenado esta historia, ¿no? No es que ahora ellas de repente fallezca su padre y diga, no, es que creo que lo han envenenado y quiero que él haga una autopsia. No, esta historia ya se venía fraguando desde antes, la investigación, y ha sido la jueza la que directamente lo ha ordenado, ¿vale? Entonces, bueno, de momento no han trascendido más datos, pero que esto era una cuestión ya investigada previamente. Antes del fallecimiento. Efectivamente. Ya llevaba tiempo trabajándose. De hecho, ellas, a través de las redes sociales, a través de grupos de WhatsApp, han hecho esa comunicación de manera oficial porque primero había sido Canarias Ahora quien había publicado esta noticia y ellas lo que han hecho ha sido, digamos, reconfirmarla y matizando eso, que esto no es algo de ahora, sino que es algo que ya se venía investigando desde hace tiempo. Y por tu experiencia, ¿hacia dónde crees que va a ir esta cuestión? Esto es complicado por lo siguiente. Para demostrar que ha sido envenenado hay que hacer análisis histopatológicos del interior de los órganos y toxicológicos, de líquidos, vísceras, sangre, etcétera. Eso se hace aquí en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses en Tenerife, que ya están trabajando en ello. Si ahí encuentras un tóxico, pues puedes decir, oiga, a lo mejor a este señor lo han podido estar envenenando, pero mucho ojo, porque aquí hay cuestiones médicas muy delicadas. Cuando tú tienes un proceso cancerígeno, evidentemente hay una destrucción celular y en algún momento se puede camuflar una cosa con la otra. Es decir, tú puedes ver una destrucción de órganos y creer que es por un envenenamiento cuando realmente es en base a otro tipo de historias, como puede ser, pues es un cáncer de pulmón muy avanzado, etcétera. Y al revés, ¿no? Entonces, aquí van a tener que hilar muy fino, ¿vale? Los Alexis y los demás expertos que están en el Instituto Nacional de Toxicología para ver si pueden crear precisamente esa línea divisoria que diga, no, esto forma parte de la enfermedad y esto no es normal, ¿vale? Y a partir de ahí pues se verá lo que se pueda demostrar o no. Pero es posible, y tengámoslo muy claro, que a lo mejor, habiendo existido un envenenamiento, médicamente o toxicológicamente no se pudiera demostrar, ¿vale? Pero bueno, habrá indicios periféricos que seguramente ayudarán. O sea que este asunto puede ser una cuestión que no vaya hacia ningún lado, a pesar de que, como tú dices, bueno, siempre pueda quedar la duda. Claro, es que esto es fastidioso. Fíjate que el otro asunto que comentábamos, si no se resuelve en un sentido o en otro y queda la duda ahí y las hijas continúan con su tesis, pensando que efectivamente su padre ha sido envenenado a pequeñas dosis y tal, pues en fin, vaya situación. Es lo que pasaba con el asunto que decías tú de Luis Lorenzo, ¿no? Que se habló del cadmio y es verdad que el cadmio en muchas ocasiones se puede presentar de manera no una tía de su mujer venenosa, que vivía con ellos y que falleció y exacto, bueno. Exacto, y un hermano de esa tía, la familia eran todos asturianos, fue el que dijo, oiga, no, es que aquí estaba pasando algo raro. Entonces, a pesar de que la policía encontró pues temas de como dinero, de esto, de lo otro, o sea, movimientos de pasta que tú dices, aquí hay algo que huele mal, ¿no? De dinero de la señora. Exacto, sí, unas manipulaciones que habían hecho muy sospechosas, pero claro, luego tiene que haber el punto final, tiene que haber un nexo causal, porque no es lo mismo maltratar, entre comillas, o aprovecharte de una persona que está enferma y se está muriendo, no es lo mismo eso que acabar con su vida. Entonces ahí hay un tema jurídico muy delicado que hay que hilarlo muy fino. ¿Tú crees que el hecho de que este tipo de noticias trasciendan a los medios cuando son solamente rumores que a lo mejor quedan en rumor y no se confirman de ninguna manera, que esto trascienda a los medios es bueno o es malo en el sentido de que si al final queda en nada o no se puede demostrar, bueno, las noticias están ahí, negro sobre blanco, en papel, en digitales, en donde sea, y queda ahí la duda, la sombra de la duda ya ad eternum?
Mira, yo creo que la cuestión es la siguiente. Hay que informar, pero yo creo que hay que ser responsable con la información que se da. Lo que no puede ser es que luego, por ejemplo, que con el paso del tiempo se demuestre pues, que una persona que había sido falsamente acusada, pues se demuestra que es falsamente acusada y todos los medios hacen mutis por el forro. Pues no es lo correcto. Lo lógico sería hacer comunicados desmintiendo el tema, dándole la posibilidad a esa persona que se exprese, etcétera. Y otra cosa es que en muchas ocasiones simplemente no haya indicios suficientes de criminalidad como para que tú demuestres que una cuestión ha ocurrido, ¿no? Con este tema de envenenamientos, y sin alejarme del tema principal, sabes que yo investigué el caso de la muerte del primer marido de María Ángeles Molina, alias Angie, que era una señora que había asesinado años después a otra persona en Barcelona, y este caso se archivó. Se archivó, pero porque no se consiguió demostrar nexo causal, a pesar de que había un montón de indicios y que la policía estaba seguro, y yo también, de que había habido un envenenamiento de la persona, ¿no? Entonces... Y en este tema del tóxico, como tú bien apuntas, claro, si al final no se puede discernir entre células cancerosas claro, y células infectadas por un veneno externo ajeno... Es complicado, y habrá que ver si se hacen incluso algún estudio específico que se manda a Madrid que no sea aquí. Pero bueno, lo veremos en los próximos días, seguramente bien. Algo iremos sabiendo. Bueno, y una noticia feliz, por fin, porque han localizado a Yumaray, la menor desaparecida en Tenerife desde el pasado mes de julio, porque no todo van a ser malas noticias, ¿verdad, Feliz? Sí, correcto. Bueno, también, aunque no te lo he incluido en las noticias que vamos a tocar, sabes que también apareció Ignacio Palmero, hace no mucho de manera casi, digamos, azarosa, ¿no? Su cuerpo, desgraciadamente, fallecido. Sí, bueno, esqueletizado ya, llevaba un año. Sí, pues sí. Pero yo me refería en el caso de Yumaray que felizmente la cosa ha terminado bien. Luego están los casos que terminan mal, que también podemos comentar. Claro. Sobre esto, de todas maneras, yo te incluí esta información por lo siguiente, Juan, y es por... Esto es el clásico caso de una desaparecida multireincidente, y me refiero a la típica chica que cada poco pues se fuga, está 4 o 5 días fuera y fuera. Y yo entiendo que los padres muchas veces se enerven y digan, es que quiero que busquen a mi hija, es que mi hija ayuda, porque es tu hija, y si está desaparecida no sabes con quién está, con qué tipo de gente, qué es lo que está pasando, etcétera. Pero es verdad que luego yo hablo con los polis en muchas ocasiones y me dicen, pero claro, Félix, es que si nosotros tratamos como una desaparición de alto riesgo cualquier adolescente multireincidente, que son el 80% de las desapariciones que tenemos, entonces es que no trabajaríamos para nada sino para eso, ¿no? Entonces yo lo que quiero decir es que seamos objetivos y que analicemos desde los dos lados. Desde el lado del padre, que yo entiendo su desesperación, por supuesto, y desde el lado de la policía, que tiene unos medios limitados y que no puede dedicarse a ser de un segundo padre, por así decirlo, para intentar controlar a un adolescente que constantemente está teniendo este tipo de fugas, ¿no? Y esto, ¿sabes qué es lo malo, Juan? Que el día que esto ocurre con una multireincidente y le pasa algo y fallece, ya la hemos liado, porque entonces ya es el tema de, es que la policía tenía que haber hecho esto, tenía que haber hecho lo otro, etcétera. Esto es como la fábula del pastor mentiroso, que viene el lobo, nunca Exacto. venía hasta que vino un día y ya nadie se lo creyó. Efectivamente, Pedro y el lobo. Entonces, bueno, por eso yo creo que aquí, por ejemplo, juegan un papel fundamental y ayuda mucho el tema de las asociaciones de desaparecidos. Aquí tenemos a SOS, tenemos a otras asociaciones, y que yo creo que pueden crear ese nexo intermedio de unión ante este tipo de desapariciones y pueden ayudar bastante, ¿no? Pero seamos responsables también pues con este tipo de temas. Es importante denunciar. Ayer mismo tuve un asunto que me llamaron de las cuevitas, de un señor esquizofrénico que había desaparecido durante toda la mañana, y ya íbamos a dar ya la voz de alarma cuando justo aparece, ¿no? Y yo entiendo que son cuestiones delicadas y a veces uno no sabe si tienes que esperar para la denuncia, si no deberías, etcétera. Yo creo que, bueno, por lo menos poner la denuncia y ponerlo en conocimiento de las autoridades nunca está mal, ¿eh? Precisamente el otro día, donde estás tú sentado, estaba Santiago Carlos Martín, sí, lo conozco, sí, de SOS Desaparecidos en Canarias, sí. Y él decía el dato de que a nivel nacional Canarias lidera las estadísticas en cuanto a menores que desaparecen y luego aparecen, pero bueno, que se denuncia desaparición. Sí. También hay otro dato que yo me acuerdo Esto sociológicamente... Tú, bueno, que eres un estudioso del comportamiento humano en estas situaciones límite. Santiago es un fuera de serie con el tema de los desaparecidos. Es un tipo que conoce mucho este mundo, se maneja muy bien con las familias. Pero yo le dije que a nivel estadístico, y además se lo dije una vez en televisión, hace no mucho, ahí había un error. Y es que es complicado leer este tipo de estadísticas. ¿Sabes por qué somos la comunidad autónoma con mayor número de menores desaparecidos? Porque la mayoría son menas.
la mayoría son menores no acompañados que vienen aquí producto de la inmigración. Y entonces esos son los que desaparecen y engordan las estadísticas una pasada. Además eso, vamos, que no lo digo yo, que es que está por escrito. Si lees el informe del Centro Nacional de Desaparecidos, cuando habla de Canarias específicamente, te desgrana de esa manera y te dice no. Y al final la lectura es esa. No es que aquí desaparezca un montón de menores porque aquí los menores sean unos locos de la cabeza. No, es que aquí tenemos una cantidad de menores que están en centros de menores y que son inmigrantes. Gente que viene pues en patera, etcétera. Que esa gente en cualquier momento la administración pierde el control de ellos y de oficio tienen que formular la denuncia. Y esos son los que engordan la estadística. Realmente a nivel práctico no somos muy diferentes a otras comunidades autónomas de España, ¿eh? Bueno, y desde el punto de vista sociológico, claro, que desaparezcan estos chicos, también buscan a lo mejor esa notoriedad, ¿no? De salir en las redes, en los medios, no lo sé, las motivaciones que puedan tener, te lo digo en el sentido de lanzar las alarmas, como tú decías, ¿no? Yo que creo que antiguamente cuando tú hacías eso, tu padre, por lo menos a mí me pasaba, yo recuerdo unos carnavales que estuve 2 días fuera de casa, aunque mis padres sabían que estaba en casa de un amigo y cuando llegué no veas la que me cayó. O sea, quiero decirte, hoy en día yo creo que hay una educación un poco más laxa, la gente tiene más libertad, los chavales quieren hacer más su vida por su cuenta de manera más jóvenes, aunque son luego realmente más inmaduros de lo que fuimos nosotros en esa época. Te lo decía en el sentido de lo que tú comentabas de la policía, ¿no? Que decía, hombre, si las multirreincidencias de desapariciones estuviéramos permanentemente investigándolas, no daríamos abasto. Que no viven. Entonces, claro, hay que filtrar y cribar de alguna manera y darle prioridad a unas desapariciones sobre otras, ¿no? Cuando ya hay varias repeticiones, ¿no? De una misma persona. Y a veces es complicado hacer ese diagnóstico inicial. ¿Sabes por qué? Porque muchas ocasiones los padres no te lo cuentan, ¿sabes? Muchas ocasiones, vamos a ser francos y vamos a decir la verdad por los dos lados. Hay veces que les cuentan a las policías una historia y luego resulta, porque a mí me ha pasado, incluso a mí como cliente, que omiten una parte, ¿no? No, pero es que yo había discutido con el niño, no, es que tiene un novio no sé dónde, no, es que es la 4ª vez que se fuga, pero esta es la primera vez que lo denuncia. Entonces, coño, al final hay que dar todos los datos, para que el policía intente hacer una evaluación objetiva dentro de lo que pueda y a partir de ahí haga lo que pueda. Oye, si quieres comentar algo, aunque sea un apunte de pasada, sobre lo que ya has mencionado antes, ¿no? Del caso de este señor que ha sido encontrado en el Monte Tinerfeño, esqueletizado ya después de un año desaparecido, sí, ya se ha encontrado estos días. Ignacio, de hecho yo estaba en el Camino de las Hiedras cuando estaba saliendo la comisión judicial sacando el cuerpo, ¿no? Y la furgoneta de servicio y demás. Bueno, desapareció durante un año y ¿Lo encontraron en algún sitio especialmente complicado, inaccesible? Fue azaroso, fue un dron, unos chicos estaban volando un dron, sí. Descubrieron efectos personales que luego se verificó que eran de él y en teoría la policía sabía que, bueno, pues es posible que el cuerpo esté cerca. Hubo un pequeño conflicto, vamos a decir malentendido, porque la policía dijo que iba a ir el martes, esto pasó un viernes, la madre del niño, bueno, el chico que tenían que ir ya, pero también es verdad que hay que entender que hacer una búsqueda por Anaga, que yo conozco muy bien Anaga, no se puede hacer de la noche a la mañana, aparte de que en muchas ocasiones hay que hacerla intentando evitar que aquello se convierta en un circo. Tal fue así que en vez del martes, la policía fue y lo hizo el lunes. Sin avisar, claro. Vamos a dedicar los últimos minutos de esta entrevista, Félix, si te parece, también hablar de casos que tienen repercusión nacional y que en Canarias se conocen porque han sido casos muy sonados en toda España. El famoso, en fin, desgraciada y repugnantemente famoso El Chicle, que ya fue condenado por la violación y muerte de Diana Quer. Recordemos, bueno, pues ahora la Fiscalía pide 15 años de prisión para este individuo también por violar a su cuñada. Efectivamente, en aquel momento su cuñada era menor de edad, creo que tenía 17 años, y en el coche pues la amenazó a punta de cuchillo, la violó y además le dijo que si le contaba algo a su hermana, pues que el tipo se iba a cargar a la hermana y al niño de la hermana también. Entonces, bueno, esto fue una cuestión que en un momento se archivó, luego se consiguió desarchivar, yo entiendo que a partir de lo de Diana Quer. Y bueno, y a partir de ahora pues vamos a ver si efectivamente también se demuestra que este señor pues era un multireincidente desconocido para nosotros, ¿no? Y que no era la primera vez que cometía este tipo de agresiones. Es curioso porque la mayoría de las agresiones sexuales, sobre todo estas que son... tiene prisión permanente revisable, ¿no? Sí. Entonces que le añadan 15 años en todo caso... Ya, pero bueno, lo que pasa es que es verdad que, fíjate la cuestión, nosotros utilizamos el término prisión permanente revisable pensando que estamos hablando de cadena perpetua. No, claro. Es un poco eufemismo. ¿Qué es lo que quiere decir? Que este señor en un determinado momento, aunque le hayan puesto esta prisión, lo puede ver la Junta de Tratamiento dentro de 30 años y decir, pues yo qué sé, pues a lo mejor este tío ya puede salir fuera. Pues esa evaluación de ese momento o esas evaluaciones que va a haber consecutivas, evidentemente esto se va a sumar, ¿no? Entonces no cae en saco roto el decir, pues en vez de uno te vas a comer 4 casos, ¿no? El tema de Alcácer, que tú has seguido y estudiado muchísimo, ¿trae alguna novedad? Porque la verdad es que han pasado ya, ¿cuánto? 29, 30 años ya. 30 años, sí.
Y esto sigue aportando informaciones, este caso tan Bueno, tremendo. la verdad es que yo muchas veces digo que en el Ministerio de Justicia han tenido que hacer una partida presupuestaria para toda la lata que yo he dado con ese asunto y toda la cantidad de pruebas que después de casi 30 años hemos conseguido que el juzgado ordene, ¿no? Estamos a la espera de la llegada de determinadas pruebas, sobre todo de carácter genético. Cuando lleguen las interpretaremos y a partir de ahí veremos si conseguimos desvelar algunas sombras del caso Alcácer, porque la realidad, si posicionarme en gente que está como muy en un lado o en otro, ¿no? De, yo creo que pasó esto, yo creo que pasó lo otro. La verdad es que a nivel forense ese caso tuvo muy poca base para condenar a nadie, ¿no? A pesar de que yo estoy absolutamente seguro de que Ricard es culpable de lo que ocurrió. Y el caso está prescrito ya, jurídicamente sí hablando. Y no, el caso no está prescrito con respecto a Antonio Anglés. ¿Vale? Con respecto a él no está prescrito. A pesar de los 30 años. Sí, porque hubo durante toda la época, durante todo el momento en el que el procedimiento está abierto y dirigido contra una persona, en este caso contra Antonio Anglés, no está prescrito contra él. O sea, si Antonio Anglés apareciera, se le podría enjuiciar. El problema está que a fecha de hoy, con las pruebas forenses que hay, este tío queda libre. ¿Vale? Entonces, la clave de la historia es, vamos a Y verificar. Ricard no habla, está haciendo su vida, desaparecido por ahí, Claro, salió de la cárcel, cumplió condena. Ricard ya habló lo que tenía que hablar, Ujú. se comió la prisión que se tenía que comer y ya está. Pero es que contra Ricard había por lo menos alguna prueba de esa primera autoconfesión que él tenía, que luego de alguna manera fue refutada con algunas pruebas forenses, ¿no? De que él lo que contaba era verdad. Pero evidentemente pues no es lo mismo que una prueba forense que lo sitúe directamente en el escenario, que es lo que estamos buscando en el caso de Anglés. Así que habrá novedades a lo largo de este año, pero todo dependerá del resultado de las pruebas genéticas que lleguen. Volvemos otra vez a Canarias porque hay un caso para el que reclamas colaboración ciudadana, ¿verdad? Sí, no Félix. puedo adelantar muchos datos, pero a partir del lunes deciros que hemos reabierto varios casos, lo que pasa es que no ha trascendido a la prensa, hemos querido ser discretos hasta ahora, pero hay uno concretamente en el que vamos a necesitar colaboración ciudadana porque necesitamos averiguar un dato que si no es con colaboración ciudadana no vamos a conseguir averiguarlo. A partir del lunes trascenderá este caso, no puedo dar más datos por ahora, como ya digo, y a partir de ahí os contaremos de qué manera el ciudadano puede ayudar, sobre todo ciudadanos que pertenezcan al sur de Tenerife, ¿vale? Es posible que la clave para resolver este caso o terminar de resolverlo, que ojo, ya está reabierto, hemos conseguido reabrirlo, esté precisamente en algún ciudadano que nos pueda dar un dato concreto. Bueno, y para esto estaría bien que ustedes siguieran a Félix en sus redes para aportarle esa colaboración también, ¿verdad? Sí. Y para saber por dónde va la actualidad en cuanto a los sucesos se refieren. Sí, decirles a los oyentes que a través de Twitter, a través de Instagram, a través de Facebook y sobre todo a través de mis canales de YouTube y Twitch, que creo contenido a diario, pueden seguir este tipo de contenidos y pueden saber mucho más del trabajo que realizamos en estos casos sin resolver. Así que a suscribirse a mi canal YouTube y también a mi canal de Twitch. Bueno, pues aquí estamos con el True Criminologist, Félix Ríos, criminólogo y perito judicial, y nos vamos escuchando True Detective, que es el tema con el que hemos arrancado, esa serie tan estupenda de investigaciones de casos parecidos, muchos de ellos a esto. Siempre un placer Félix. estar contigo, Juan. Gracias, igualmente. Nos vamos, continúan ustedes con la programación de Canarias Radio, la Autonómica.